Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Bendiciones a todos, es un gozo poder estar por aquí de nuevo en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite por Radio Armonía. Ustedes pueden ver o escuchar los anteriores episodios que hemos hecho a través de las redes sociales de Ministerio Armonía. Pueden ir a su canal de YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Y yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus. Y es un gozo para mí poder estar con cada uno de ustedes a través de este podcast, que lo hacemos con la intención de ser edificados. En este día vamos a estar dándole ya fin a una serie que hemos estado tratando en este podcast titulada, respondiendo la pregunta, ¿por qué es importante la apologética en el mundo actual? Y quiero recordarles que la semana pasada nosotros estuvimos hablando bajo el tema la fe cristiana frente al consumismo. Es muy interesante para darnos cuenta cómo el consumismo tiene una filosofía detrás muy peligrosa y cómo nosotros podemos abordar y defender nuestra fe ante aquellos que han caído en los tentáculos del consumismo y que hoy día viven vidas totalmente ansiosas, depresivas, y cómo el evangelio es esperanza para ellos. Y en este día vamos a terminar esta serie hablando bajo el tema Defendiendo la fe en un mundo secularizado. Eso es lo que vamos a hablar. Defendiendo la fe en un mundo secularizado. El secularismo aboga por la separación entre la religión y los asuntos públicos y políticos, y promueve una sociedad donde la religión, las creencias que tienen que ver con Dios, vamos a decirlo de esa manera, y ahí entra la verdadera creencia en Dios, que es la fe cristiana, deben de ocupar solamente un lugar en el ámbito privado, entre las cuatro paredes de la iglesia, del templo, o entre las cuatro paredes de la casa, pero no puede influenciar los asuntos públicos y políticos de las naciones. Ahora bien, hay un costo muy grande que deja el secularismo en los lugares donde logra establecer sus tentáculos. Y ahora yo quiero enfocarme en esa parte. O sea, ¿cuál es el costo invisible de la secularización? Y aquí presentamos algunas cosas y para que usted vea que cuando hablamos de secularismo no hablamos de algo simple, de algo inofensivo. Claro que no. Hablamos de una filosofía, una tendencia cultural y política que deja secuelas muy peligrosas en las sociedades y que es un desafío grande para nosotros como creyentes. O sea, y número uno, quiero empezar por algo que considero que debemos prestar mucha atención. El costo invisible del secularismo hace que donde se establece hay una pérdida de conexión con Dios. La secularización genera una disminución en las prácticas de la fe y promueve la percepción de que el relacionarse con Dios es un aspecto que no es central para la vida. O sea, miren el peligro. O sea, quiere, digamos que trivializar el tema de Dios. Porque al final, detrás de los tentáculos del secularismo, está la negación de la existencia de Dios. Ese es el punto. El secularismo es sin Dios. El secularismo viene de una base filosófica donde sacan a Dios de la ecuación. Entonces, cuando la secularización va tomando forma en una sociedad,
se va viendo el tema de Dios como algo ridículo. Y eso va fomentando una conciencia en la gente de que eso de Dios, o sea, no hay una valía del tema de Dios. No hay una valía de ese ser supremo, creador del cielo, de la tierra, de ese ser que cuando analizamos y pensamos y reflexionamos de una manera objetiva, tenemos que ponerlo a él en la ecuación. Entonces, la pérdida de conexión con Dios es uno de los costos invisibles de la secularización. Otro, como número 2, la secularización tiene una intención clara de sacar la enseñanza religiosa. Hay una intención muy marcada de sacar la enseñanza religiosa. En algunos países, la educación religiosa ha sido desplazada de las escuelas públicas. Lo que preocupa a quienes consideran que la creencia en Dios es fundamental para la formación moral. Y yo soy de lo que o sea, obviamente, la educación basada en la fe cristiana, obviamente, no en cualquier religión. La educación basada en la fe cristiana, yo soy de los partidarios que considero que sí es fundamental para la formación moral de los estudiantes, de las futuras generaciones. O sea, la importancia de el temor a Dios, de saber que hay un Dios, que nuestros actos tienen consecuencia y no consecuencias solamente con aquellos que nos rodean, sino que hay un Dios a quien vamos a tener que dar cuenta. O sea, y en nuestro país, por ejemplo, en la República Dominicana, de donde se transmite, donde se produce este podcast, aquí se han dado intentos para sacar la enseñanza que tiene que ver con la fe cristiana, sacarla de las escuelas. Y sabemos que la ideología de género es un instrumento que ha sido utilizado con ese fin. Aquí, por la gracia de Dios, no se ha podido porque instituciones, por ejemplo, como Grupo Acción Cristiana, que fue un movimiento en el cual milité por mucho tiempo, nosotros, cuando estábamos en Grupo Acción Cristiana, pudimos detectar intentos del Ministerio de Educación de este país con querer introducir la llamada educación sexual, esa educación sexual progresista, vamos a llamarle así. Tiene otro nombre, ahora se me fue, creo que es integral, pero no recuerdo ahora. Pero el punto es que es una educación que lo que pretende es homosexualizar a los niños. Y no es una educación sexual, que nosotros sí abogamos por la educación sexual, pero una educación sexual basada en valores, en principios, donde los principios de la palabra de Dios sean tomados en cuenta y donde el esperar hasta el matrimonio sea una alternativa que se vea como algo valioso y la valía de ese matrimonio entre un hombre y una mujer. Y aquí no se pudo, porque en la República Dominicana, para mostrarle un caso, y ustedes verán cómo conecto eso con la defensa de la fe, nosotros tenemos aquí lo que es la Ley General de Educación 66-97, que en su artículo 4 dice de esta manera: la educación dominicana se fundamenta en los siguientes principios. Y uno de esos principios, hay varios, pero uno dice: todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos, evidenciado por el libro del Evangelio que aparece en el escudo nacional y en el lema Dios, Patria y Libertad. ¿Por qué yo les traigo eso a ustedes que son de otros países? Quizá la mayoría de los que escuchan este podcast son de otras naciones, no son de aquí de la República Dominicana, y obviamente sabemos que primariamente se escucha más en Chile, porque cuando nosotros veamos que en nuestra constitución, porque las leyes de las naciones se avalan de la constitución, hayan leyes que favorecen la causa nuestra, nosotros debemos abogar, nosotros debemos usar eso como una carta de defensa. Por ejemplo, cuando aquí vino esa intención de introducir unos libros de la ideología de género al sistema educativo, que no se pudo porque fue frenado, porque fue detectado y fue denunciado, ¿cuál era el arma que usábamos dentro de la defensa nosotros como cristianos? Pues precisamente la Ley General de Educación 66-97. Entonces, nosotros como cristianos debemos hacer eso.
O sea, podemos utilizar aquellos recursos que por la gracia común de Dios han sido dadas a las naciones, porque recordemos que en Occidente el cristianismo permeó a Occidente, la cosmovisión cristiana, y de alguna u otra forma las legislaciones que hay en América Latina tienen tienen detrás, tienen principios cristianos detrás, y eso tenemos que saberlo usar a la hora de defender. Hay naciones que lamentablemente ya han sucumbido ante leyes como estas, pero hay otras que no, y las que no deben de saber cómo defenderse. ¿Cuál es el costo invisible de la secularización? Número 3, limita la práctica pública. En sociedades altamente secularizadas, la expresión pública de la fe puede estar regulada o restringida, lo que genera debates sobre la libertad religiosa. O sea, vemos que hay sociedades donde hubo un caso muy famoso en Houston donde personas vinculadas al gobierno estaban pidiéndole a los pastores que tenían que mostrarle sus sermones para ver si no había, entre comillas, discurso de odio, porque discurso de odios en el contexto donde fue, digamos, donde hubo esa intención fuerte, que al día de hoy no sé hasta qué punto eso persiste con los cambios que se han ido dando a nivel político y demás, pero en ese tiempo, que no hace tanto, el tema era para ver que los mensajes no hablaban nada en contra de la homosexualidad, que es la Biblia enseña que la homosexualidad es pecado, pero a eso le han querido llamar, para persuadir y victimizar, y para persuadir a la población le han querido llamar discurso de odio, que es un eufemismo porque no hay tal odio como tal, porque cada cual tiene el derecho de estar de acuerdo con una práctica o no, pero es una manera como lo han utilizado para poder echar adelante sus agendas. Entonces vemos cómo gracias a la secularización se restringe lo que es la práctica pública de la fe, y eso es peligroso. Entonces, como número 4, ¿cuál es el costo invisible de la secularización? Queremos presentar la crisis existencial. La ausencia de una referencia trascendental puede llevar a una crisis en ese sentido a muchas personas que buscan nuevas formas de encontrar propósito en la vida. Lo hemos dicho aquí y lo repetimos. Si sacamos a Dios, la vida del hombre no tiene sentido, no tiene propósito. Nada trascendental tiene que ver con la vida de uno si se quita a Dios de la ecuación. El ateísmo no le da sentido a la vida, el agnosticismo, el escepticismo, ninguna filosofía que saca a Dios es un camino totalmente sin sentido, una vida sin sentido. Como decían aquellos filósofos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, es una vida totalmente espiritualmente miserable. Es una palabra que pudiéramos usar. Para ponerle un ejemplo, conozco una pareja que era de nuestra iglesia cristiana Oasis, de aquí de Santo Domingo, que se fueron a vivir a Barcelona, a España. Y ella es médico. Ella se fue a vivir allá porque consiguió un contrato de trabajo. Y ella vino no hace mucho a asuntos aquí de unos días con la familia y eso. Y compartía con nosotros lo siguiente. Ella nos decía, sabemos que lamentablemente en Europa hay mucha, digamos que el continente necesita ser evangelizado otra vez. A los países en Europa se consideran incluso hasta post-cristianos. Lamentablemente vemos cómo ha crecido mucho las creencias sin Dios en esos lugares. Y ella nos decía, hermanos, es impresionante ver la cantidad de jóvenes que llevan su vida es gracias a los antidepresivos.
sea, ella se sorprendió de una manera alarmante, pero no es para menos. Son gente que no creen en Dios. Son personas que no tienen o sea, la vida sin Dios tiene que ser, porque por la misericordia de Dios nosotros tenemos a Dios, tiene que ser una vida demasiado vana, o sea, demasiado vacía, demasiado triste, o sea, sin propósito, o sea, porque nosotros hemos sido creados para tener una relación con Dios, y cuando Dios no está, ese vacío existencial es enorme. Y ella nos explicaba eso, de cómo la gente, para sobrellevar su vida, gente jóvenes, o sea, y está más que comprobado, y eso lo han dicho psiquiatras y psicólogos, que las personas de fe son menos los que usan los servicios de la psiquiatría, por ejemplo. Menos comparado con aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una crisis existencial. Nosotros, por el contrario, hemos encontrado por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, respuesta a nuestro vacío existencial. Tenemos respuesta de las grandes preguntas de la vida. Sabemos por qué estamos aquí, sabemos para dónde vamos, sabemos por qué Dios nos permite estar aquí todavía. O sea, hay sentido a la vida. Bueno, y otra cosa también que queremos presentar aquí es que, aparte de la crisis existencial que provoca el secularismo, tenemos como número 5 el debilitamiento de valores tradicionales. La secularización puede contribuir a la transformación de valores que antes estaban arraigados en la fe cristiana, generando cambios en la estructura familiar, la ética y la moral. Y de hecho, eso lo estamos viendo a nuestro alrededor. Ya no se habla de familias, sino de familias, donde ya no es un hombre y una mujer en muchos lugares. Ya ahora, por ejemplo, es considerado inmoral en algunos países si uno le llama a una persona por el sexo con el que nació y no por el sexo que, entre comillas, esa persona dice que es, pero no es que es, sino que ha decidido de tener una percepción de que es así. Nosotros vemos también cómo, digamos, que ese relativismo moral le ha hecho tanto daño a nuestras sociedades, y es porque las sociedades basadas en el secularismo se fundamentan en un relativismo en todas las áreas. Y obviamente el secularismo trastorna los valores tradicionales con sus tentáculos. Y además sabemos que uno de los medios fuertes para la formación y la orientación son los medios de comunicación, son las redes sociales, que son utilizadas en estas naciones con la única intención de lavar el cerebro de la gente y, digamos, que programar a las personas a un estilo de vida que ellos desean que la gente tenga, y en este caso es a un estilo de vida donde Dios no esté. El secularismo, es importante resaltar aquí que es un enemigo del cristianismo, totalmente. El secularismo es también el que promueve el tema de los estados, de que los estados sean laicos, o sea, donde también la intención que hay con eso es que nosotros como creyentes no podamos levantar nuestra voz cuando el Estado decide hacer cosas que no son correctas a la luz de nuestra fe. Entonces, nosotros vemos ahí de que sí, ciertamente nosotros abogamos por la separación de la iglesia y el Estado. Eso es un principio de la reforma. Ahora bien, pero eso se ha malinterpretado. ¿En qué sentido? Nosotros creemos que así como Dios ha establecido la iglesia, Dios ha establecido el Estado.
y sabemos que el Estado tiene responsabilidades delegadas por Dios, y en la Biblia podemos ver eso, y la iglesia tiene su función y la división de la iglesia y el Estado desde la perspectiva de cómo debemos de verlo los creyentes es que el Estado no tiene la potestad, porque no es su área, de inmiscuirse en dirigir el quehacer de la iglesia. No puede ser el Estado el que determine cuál va a ser el liderazgo de la iglesia. No. Ni tampoco la iglesia puede inmiscuirse en el sentido de que en países democráticos las personas que se eligen es por el voto de todos, no solamente por nosotros. Nosotros sí podemos, debemos de votar por personas que tengan principios como los nuestros, pero al final tenemos que aceptar la decisión de lo que haya decidido la mayoría, y esa persona, aunque no profese nuestra fe, ese presidente es nuestro presidente también. En ese sentido es la famosa separación, pero no en el sentido de que la iglesia no puede ser esa voz, digamos, profética, en el sentido de anunciar las verdades de la palabra de Dios y denunciar aquellas cosas que el Estado está haciendo mal. Entonces, eso es lo que ellos desean. El secularismo desea, cada vez que nosotros decimos algo y lo decimos desde una perspectiva de la fe, en sociedades secularizadas, ya eso nos quita, nos desmerita para nosotros poder opinar. Y no es así. O sea, nosotros somos personas que pagamos impuestos, somos personas que trabajamos, que producimos y que estamos y que aportamos a nuestra sociedad, y por ende sí tenemos el derecho de alzar nuestra voz con mansedumbre, con reverencia, de hacer apología cuando quienes nos dirigen están haciendo las cosas que no son conforme a las verdades de Dios. O sea, nosotros sí podemos, desde nuestra fe, abogar por cambios, reclamar cuando hay anteproyectos que son peligrosos. Muchas veces, y eso lo hemos vivido en la lucha aquí en la República Dominicana, muchas veces, no, ustedes no pueden hablar del tema del aborto porque eso es religión. No. Nuestra fe nos habla en contra de eso, pero también nosotros tenemos la evidencia científica de que el aborto es quitarle la vida a una persona. Y nosotros sí podemos hablar. La corrupción gubernamental, nosotros sí podemos alertar del peligro que hay cuando las sociedades se abogan hacia una corrupción gubernamental, que eso se traduce en una rebeldía social y en un daño social y en un descrédito de las leyes que va llevando a los individuos a vivir bajo la ley de la selva. Y nosotros sí podemos decirle a los gobernantes, eso es pecado. Sí podemos decirle, como Juan el Bautista le decía y le hablaba a la mujer, a la esposa de Herodes, le decía y le hablaba a Herodes y le confrontaba a esa familia que estaba vinculada a lo que tenía que ver con la autoridad, y lo enfrentaba. No te es lícito tomar la mujer de tu hermano, decía Juan el Bautista, le decía a Herodes, no te es lícito, y confrontaba. Pero nada, llegamos al final de este día. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener este del secularismo, lo veremos en dos partes. La próxima semana lo voy a dejar con lo que vamos a ver, simplemente para motivarlo a que usted se mantenga conmigo y no se me vaya. Nosotros vamos a ver entonces cómo defendemos nuestra fe ante la propuesta de un mundo secularizado. Y ahí vamos a entrar ya de plano con defensa que desde la Biblia nosotros vemos que debemos hacer. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer haber podido estar con ustedes. Les motivamos a que, si lo están viendo por el canal de YouTube, no dejes de suscribirte a este canal. Bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía
en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.